estamos acá en la Comuna 2, investigando qué sabe nuestra gente sobre los derechos humanos. Vamos a investigar qué saben. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, ustedes saben que tienen los derechos que se les deben ser respetados, llamados derechos humanos. Sí, teníamos conocimiento. La idea, tenemos la idea. Les gustaría acompañarme por la comuna a preguntarle a algunos habitantes y trabajadores de la comuna qué saben sobre los derechos humanos. Sí, vamos. Bueno, estamos con Diego, coordinador de la línea de derechos humanos de la Comuna 2. Buenos días, Diego. Bien. Diego, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué cree usted o sabe sobre los derechos humanos? Bueno, a ver, hablar del tema de derechos humanos es un tema muy amplio, porque tiene muchas situaciones donde uno eventualmente en la sociedad ve cómo son vulnerados los derechos. Si a mí me preguntan qué son los derechos humanos, voy a responder desde lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, donde se dice que los derechos humanos son básicamente todos los derechos alienables o inalienables del ser humano. Es decir, cuando cualquier persona que nace, en el momento de su nacimiento, adquiere unos derechos. Están consignados, como les dije, el Decreto Universal o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Podemos mencionar el derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la salud. En general, lo remito a que miren el Decreto Universal. Esos son los derechos humanos. ¿Y cuáles cree usted que son los derechos que más se vulneran o violan en la comuna? Bueno, siempre nos han manifestado que el principal derecho de las personas es el derecho a la vida. Y creo que de los más vulnerados en la comunidad, hablemos concretamente en la Comuna 2, a pesar de que se respeta pues la vida, hay muchos derechos que se vulneran. Por ejemplo, acá puede haber desplazamientos forzosos, puede haber todo el tema de extorsiones, puede haber irrespeto por la misma persona como tal. Pero a mi concepto el derecho que más se vulnera es el tema de la violencia o el respeto por los niños y niñas, desde la misma familia. Entonces, básicamente. Y dejaría en un segundo plano otro derecho que se vulnera mucho, es el derecho a la educación, porque hoy en día los jóvenes no están recibiendo todo el tema educativo como debería ser para poder formar unos buenos ciudadanos. Entonces, en conclusión, los derechos más vulnerados son el derecho a la familia o a la tranquilidad en las familias y el derecho a la educación en algunos componentes. ¿Y cuáles cree usted con los que más se respetan o más se resaltan? A ver, de pronto que un derecho que se ha venido ya fortaleciendo mucho es el derecho a participar libremente de escenarios como tal. Me explico, el hecho de yo ser un ciudadano, tengo derecho a participar con voz y voto en muchos temas, en muchas actividades. Entonces yo pienso que hoy en día el derecho a la libre participación y expresión se ha venido trabajando paulatinamente. Pero que se diga que se respetan, por lo general todos los derechos humanos son irrespetados de alguna manera. ¿Y qué campañas ha visto usted que se lancen para contrarrestar esa violación a esos derechos? Bueno, nosotros venimos participando de varios procesos. Podría hablar de la Mesa de Derechos Humanos que se creó en el año 2008 y es allí donde confluyen muchos actores que son promotores y defensores de derechos. Allá están, por ejemplo, organizaciones, sus representantes legales, personas naturales, que lo que buscamos es eso, tratar de que se hable en la comuna, se hable siempre del respeto a los derechos humanos. Somos promotores y defensores del tema de derechos. Y en la comunidad se han hecho muchas actividades tratando pues siempre de visibilizar lo que es el respeto a los derechos y a las personas. Se hacen, por ejemplo, actividades del orden recreativo, orden deportivo, cultural,
siempre con ese enfoque de trabajar el tema de derechos. Y en el marco amplio que nos presenta hoy todo el proceso que viene trabajando en el proceso de paz, que todos queremos pues llegar a que haya un acuerdo donde se respete pues al ciudadano, se respete sus derechos y se pueda participar de alguna manera en un proceso de un acuerdo de paz. Entonces yo pienso que la comuna hoy en día viene hablando del tema de derechos y bajo muchos componentes y muchas actividades. Diego, gracias por la Listo, opinión. compañeros, un saludo especial a todos los estudiantes de Villarsocorro. Esperamos que este aporte les sirva para algo y que sean ustedes también en algún momento promotores y defensores de derechos humanos. Estamos acá con Claudia Castro, coordinadora de la Casa de Justicia de la Comuna 2. Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, y tú, muchas gracias. Claudia, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué ha escuchado usted que son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos inherentes a la persona como tal, o sea, aquellos derechos mediante los cuales la persona tiene una razón de vivir. Y usted que trabaja en ese sector, ¿usted cuáles cree que son los derechos humanos que más vulneran en la comunidad? A ver, son muchos. Con respecto a los derechos fundamentales como lo contempla la Constitución Nacional, los derechos fundamentales que vulnera y que la Casa de Justicia atiende tienen que ver con respecto sobre todo a los menores, en el tipo de maltrato, de violencia intrafamiliar, maltrato también de género. No, eso más que todo eso. ¿Y qué campañas hace usted que hagan para contrarrestar esa violación a los derechos? La Casa de Justicia, a través de los programas y proyectos de la Alcaldía de Medellín y del Ministerio, hace campañas de difusión, prevención, dictando charlas de prevención de violencia intrafamiliar, de prevención de vulneración de los derechos humanos. También hacen charlas, actividades que tienen que ver con la convivencia, porque la convivencia también es como un elemento base para evitar la vulneración de los derechos de otras personas. ¿Usted cree que esas campañas sí han funcionado para contrarrestar la... Pues yo pienso que sí, porque en comparación con otros años las cifras de violencia, de homicidios, de riñas callejeras han venido bajándose. Entonces pienso que sí ha habido un buen trabajo y ha habido resultados poco a poco. ¿Y cuáles cree usted que son los que más se resaltan o se respetan los derechos que no? ¿Qué derechos? A la A la una. Pues no sé, pienso que hay unos derechos que se están trabajando bien porque no recibo tantas quejas, que son los derechos de segunda generación, que tienen conexidad con la vida, como es el derecho a la salud. La Comuna 2, a la campaña Kenia, diseñista del programa. Más que nada, Bien, gracias. los derechos humanos. Los derechos humanos son toda condición con que toda persona nace, solo con el hecho de haber nacido, tiene unas condiciones que se deben respetar para que lleve una vida pues plena. Obviamente pues la vida, primero que todo la libertad, y esos derechos pues a nivel mundial, toda persona pues así sea cualquier su condición se debe respetar. ¿Usted para esta comuna usted cree que parece los derechos humanos Más vulnerado, la libertad, muchas veces la vida, la salud, la alimentación. Muchas veces hay muchas personas que no tienen acceso
trabajamos en entorno familiar, que cubre a madres, desde madres gestantes de niños hasta los 2 años para proteger la infancia. Entonces, para que los niños tengan acceso a todos los servicios de salud, su vacunación, crecimiento, desarrollo, que tengan una información pues, desde profesionales como nosotros, pues, que podamos orientarlos a mejorar su alimentación, el educador físico que nos ayuda pues, a que puedan tener una mejor recreación, un mejor crecimiento, un mejor desarrollo. Sí, hay muchos programas en tercera edad también. ¿Y qué derechos dice que se resalten porque ya más respetados más respetados en esta comuna? Pues hay muchos programas de salud, o sea, hay muchos programas de salud que hacen intervención para que los niños pues tengan su vacunación completa, las madres gestantes tengan asistan a su control prenatal. Hay mucha educación pues para la parte de que las adolescentes conozcan la parte de planificación familiar, la parte de recreación, pues hay programas de tercera edad para que los usuarios se recreen diariamente, en vez de que la cancha hacen actividades de recreación, de